Préstame una guía. Préstame una guía. Ya. A ver. Voy a... Entre todo, vamos a resolver la guía rápidamente y bien. Y luego vamos a ver dos puntos que son la curva de Laffer y la curva de Phillips. Bien, entonces, cuando dice defina consumo privado, ¿qué es lo que es el consumo privado? Del hogar y de las personas, pero lo importante es que no está el gobierno metido ahí. ¿Ok? Después, gasto del gobierno. Claro. Inflación. Son dos características: generalizado y sostenido de los precios. Inversión. Ya, ¿cierto? Tú inmovilizas un capital. Sáquenle una foto después a la guía. Tienen que estar la gente que ha faltado. Inmoviliza un capital, ¿cierto? Para que ese capital te dé una mayor rentabilidad en el futuro. Ahorro. Es la parte del ingreso que no se destina al consumo inmediato, sino que se reserva para utilizar en el futuro. Claro. ¿Y cómo lo definimos? Como consumo futuro, ¿te acuerdas? Ahorro, consumo futuro. Importaciones. Bienes y servicios comprados en el extranjero. O sea que el mundo le vende, en este caso, a Chile, ¿cierto? Luego, exportaciones. Parte de la producción local, parte de la producción nacional, vendida al mundo. Nivel de impuestos. Claro, sí. Recesión. La recesión, ¿qué es lo que es? Cuando la economía se achica, en menos producción, menos empleo y menos consumo. Sí, pero básicamente cuando el PIB cae, ¿cierto? Cae por 2 trimestres consecutivos. Recaudación fiscal. Son todo lo que... Eso es lo que captura la curva de Laffer que vamos a ver en unos minutos. La recaudación fiscal óptima. Que son los recursos que del sector privado, ¿cierto? Que por una ley, por varias leyes de impuestos, el gobierno recauda o, ¿cierto? Tiene el derecho a tener. Luego dice, explique por qué los economistas dicen que la inflación es un fenómeno monetario. Significa que los precios suben porque hay demasiado dinero circulando en la economía en comparación de las cantidades de bienes y servicios disponibles. Claro. Fenómeno monetario porque hay más circulante que producción agregada, ¿cierto? ¿Se acuerdan del ejemplo de la isla? Cuando hay más dinero, cuando hay más circulante, etcétera, y no ha subido el tema de la producción, va a tener inflación. Luego, dice, defina los siguientes conceptos. PIB o PGB es, ya lo dijimos, ¿cierto? Es valorizar los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año. Luego el PIB nominal, ¿qué es lo que es? Oye, anoten ahí una palabra clave porque todo esto, le insisto, la próxima clase viene otra materia, esto lo doy por sabido y está orientado a la prueba. Entonces el PIB nominal es, ¿cierto?, esa valorización, pero hecha a precios corrientes. Luego el PIB real, ¿qué es lo que es? Valorizar los bienes y servicios del país, pero a un precio constante, por ejemplo, del año 2000. El per cápita nominal es PIB nominal partido por el número de habitantes, ¿cierto? Per cápita, acuérdate que significa por cabeza, por persona. Luego el PIB per cápita real es el PIB real, o sea, medido a precios constantes, donde varía la cantidad, dividido por el número de personas. Luego dice
el PIB o Producto Potencial es un límite que tiene la economía cuando todos los factores productivos, el capital y trabajo sobre todo, están al 100% funcionando. Eso ya lo hemos dicho. Y el PIB efectivo, ¿qué es lo que? Es el histórico, el que se observa, ¿cierto? Que puede ser nominal o real. Bien. Después de eso, después de esas primeras definiciones, había que hacer esto, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí. Voy a contestar la pregunta que dice identidad, ahorro, inversión, identidad, sector externo, identidad, presupuesto fiscal o del gobierno, al mismo tiempo. Entonces dice así, I es igual a C más I más G más X menos M. Este X menos M, ya lo dijimos, es la balanza comercial, ¿cierto? Pero también se anota como XN, que significa exportaciones netas. ¿Ya? Exportaciones netas. Entonces, de aquí surgen tres identidades. ¿Ya? Surgen tres identidades. Primera identidad es ahorro-inversión. Llegamos a que el ahorro es igual a la inversión. La segunda identidad es del presupuesto del gobierno o del fisco, que sería T, todos los impuestos es igual al gasto del gobierno. Y la tercera es que X es igual a M, que es la entidad del sector externo. ¿Se acuerdan que pusimos así? Pusimos I es igual a C más I más G más I más X. Y al otro lado, por el otro lado, sería A más C más M I más D. ¿Se acuerdan de eso? Pusimos esa identidad. Este por el lado de el destino del gasto, y este es donde sacaste el dinero. ¿Dónde sacaste el dinero? Del ahorro. ¿Dónde el gobierno sacó el dinero? De los impuestos. Bien. Entonces, teniendo esta identidad en equilibrio, vamos diciendo C se simplifica con C. Luego, el nivel de impuesto tiene que ser el mismo que el gasto. En equilibrio, las importaciones son iguales a las exportaciones y surge la primera identidad, que es en equilibrio, te insisto, el ahorro es igual a la inversión, en equilibrio. Y así surgen las tres. Es cosa que vaya diciendo, como esto es igual a eso, después me quedo con T, con G, y surge esa, y surge esa. Surgen las tres. Lo hice en su momento, digamos, ¿ya? Y lo que había que ver acá, además, era los tres casos. Porque siempre tienes tres casos en esta identidad. Es la identidad ahorro-inversión, es la identidad del presupuesto del gobierno o fiscal y del sector público. Tienes uno que es déficit, luego es equilibrio, luego es superávit. Y siempre se repiten las tres, con otras conclusiones, obviamente. Esta es déficit, entonces este es equilibrio y este es superávit. Lo mismo acá. Y aquí es donde tú tienes que sacar la conclusión rápidamente. ¿Qué significa que estén en equilibrio? Significa que el ahorro es igual a la inversión. ¿Qué significa que sea superávit? Que esa economía tiene más ahorro de lo que invierte y por lo tanto puede prestarle al mundo, ¿cierto? A los otros países me refiero. O sea que A es mayor que I. Y por lo tanto acá es lo que se llama
un acreedor neto. O sea, el mundo, en este caso en nuestro país, ¿cierto? A Chile, le debería a Chile, si es que ocurre eso. Y el último caso es A menor que I. En ese caso somos un deudor neto. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que hoy día es casi una cifra increíblemente alta, casi el 40% del producto. ¿Cuánto es el producto de Chile? Lo dijimos en la clase pasada, 305.000 millones de dólares. El 40% de eso es como, sacándolo así rápidamente, es como 130.000 millones de dólares. Eso que se debe. Entonces en este momento estamos acá. Ese es un dato. Luego, en equilibrio, el presupuesto fiscal, T es igual a G, en déficit, ¿qué es lo que va a hacer? Que T, ¿cierto? La recaudación es más chiquitita que G. Y aquí estamos hoy día también. ¿Ya? También, luego, es un dato. Ustedes ven las cifras fiscales, ¿cierto? Los impuestos, la recaudación fiscal es menor de lo que se gasta. Significa que está en déficit fiscal. Y acá sería cuando los impuestos fueran mayores al gasto. Y acá en el sector privado, en el sector externo, perdón, tenemos que en equilibrio X igual a M, en déficit vamos a tener que X, ¿cierto?, es más chiquitito, es menor que M, y que X es mayor que M. En este caso, importamos más de lo que exportamos. Y eso tenía una consecuencia en el mercado del tipo de cambio, si ustedes recuerdan. ¿Ya? Entonces el mercado de tipo de cambio era, hay una oferta por dólares y hay una demanda por dólares. Aquí está la cantidad de dólares transados y aquí está el tipo de cambio, que dijimos 960 por dar una cifra. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando hay déficit, hay más importaciones que exportaciones. ¿Dónde está el flujo? ¿Se están yendo dinero o está entrando el dólar, los dólares? Están saliendo en el neto, ¿cierto? En el neto. Aquí puede, por ejemplo, entrar 70.000 millones, lo que sea, 70 y aquí 100. Entonces, en el neto se están yendo 30. ¿Ok? Por eso se llama exportaciones netas. Entonces, en este caso, se está yendo divisas, que yo les dije que era una competencia de monedas, pero la moneda estándar, por el momento, en unos años más puede que sea el yuan, por ejemplo, pero por el momento es el dólar. Entonces, como se está yendo dólares, la oferta por dólares, ¿qué va a pasar? Va a retroceder, se va a contraer. Y en ese caso vamos a tener dos consecuencias. Una menor cantidad de dólares transados y un tipo de cambio más alto. En vez de 960, 1100, por ejemplo. ¿Sí? En equilibrio, no pasa nada. Estamos idénticos. Y la otra posibilidad es superávit. No lo voy a hacer aquí mismo porque va a ser un solo enredo. Pero la otra posibilidad es que tengamos una oferta, tengamos una demanda por dólares y como las exportaciones son mayores a las importaciones, ahora está entrando capitales, ¿lo ven? Por ejemplo, 100 contra 60. El diferencial 40 está entrando esos 40. ¿Y cómo entra más dinero? Ahora la oferta por dólares se va a expandir ahí. Y vamos a tener más cantidad de dólares transados y un tipo de cambio menor. Entonces, ¿cómo esto lo decíamos simplificadamente, pero en un nombre técnico? Decíamos, cuando la balanza comercial está en déficit, ¿qué le pasa a la moneda local? Fíjate acá, necesitas más dinero, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? ¿Se aprecia o se devalúa? Se devalúa porque necesitas más dinero. Antes lo hacías con 960, ahora lo haces con 1100.
Necesitas más pesitos por cada dólar. Entonces, en este caso de acá, va a provocar para la moneda local, en este caso el peso, una devaluación. Y al contrario, acá, por ejemplo, no es 60 y aquí son 800, ahora necesitas menos pesitos por cada dólar. Por cada dólar. La moneda se apreció, la nacional. Bien, y con eso tenemos ahí los puntos que dicen: explique la entidad ahorro inversión, la entidad del sector externo y la entidad presupuesto fiscal o del gobierno. ¿Estamos con eso ahí? Sí. Eso yo lo expliqué en detalle, ahora simplemente quiero que lo recuerden, quiero que lo vayan internalizando. Luego dice, mira, a ver si me la pueden contestar esta, porque acuérdate, esta es la balanza comercial, ¿cierto? Esta es la balanza comercial, que ya vimos que podía estar en superávit, equilibrio, déficit, y tiene un impacto en el mercado del tipo de cambio. Y dijimos que otro nombre para esto son exportaciones netas, ¿sí? Entonces, teniendo esos dos conceptos en la mente, la pregunta siguiente dice: ¿hay alguna diferencia entre la balanza comercial X menos M y las exportaciones netas? ¿Hay alguna diferencia? No solo bienes y la otra es bienes y servicios. No. Los dos son bienes y servicios. Tú puedes exportar bienes y puedes exportar servicios. ¿Se entiende la pregunta, no? La balanza comercial, ¿qué es lo que es? X menos M. Las exportaciones netas, ¿qué son? XN. Exportación neta, ya está restado. ¿Ustedes logran ver alguna diferencia entre este concepto y ese, o es lo mismo? ¿No? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Mira acá, fíjate. Mira para acá y te vas a dar cuenta de inmediato. Mira. Si yo quisiera pero miren para acá. Si quisiera calcular el producto, un número súper simple, ¿ya? Y coloco acá 70, aquí coloco 80, aquí coloco 60, aquí coloco 100 y aquí coloco 90. ¿Estamos? Entonces voy a decir, este más este son 150, más este son 210, y este le agrega ¿cuánto? 10, o sea son 220, ¿no? Si no me equivoco. Entonces estos son 220. ¿Se entiende ahí o no? Pero mira lo que pasa ahora. Si ahora lo veo desde el otro ángulo, sería 70i, más 80i, más 60i, más 10 acá, porque ese es el neto. Si yo lo sumo acá, me van a dar los mismos 220, ¿o no? Pero es lo mismo, no, porque aquí tengo más información, ¿lo ven? Porque este tiene aquí tengo más información, porque este tiene es el neto, es la resta. Entonces esa resta de 10 podría haber salido de 510 menos 500. ¿Se entiende lo que quiero expresarle? La balanza sería como el registro. El registro de todas las exportaciones y en cambio este es simplemente la diferencia. Que cuando tú lo sumas te va a dar lo mismo. Pero de aquí a acá hay una pérdida de información. Porque tú no sabes cuántos son las exportaciones y las importaciones. Tú sabes el neto nomás. ¿Se entendió la idea, cierto? Porque esos 10 también pueden haber surgido de 15 contra 5. Pero no es esa las exportaciones ni las importaciones. Ya. Luego de eso, tenemos, al considerar la balanza comercial o exportaciones netas, explique en detalle los efectos en el mercado cambiario y la... Ya, eso lo explicamos ahí. ¿Ya? Devaluar o apreciar la moneda por que se corre la curva o se mueve la curva de la oferta por dólar. Y la última pregunta acá dice:
¿Esta alguien la pudieron calcular esta o no? Donde dice, o sea, la pudieron responder donde dice, ¿cómo se podría calcular el ahorro en una economía cerrada? ¿Y cómo se podría calcular en una economía abierta? ¿La pudieron hacer o no? Una con la balanza comercial y otra sin la balanza comercial. Sí, pero ¿pudiste llegar a una expresión? ¿Pero lo intentaron o no? ¿No? Ya, hagámoslo acá. Es así, pues mira, fíjate. 1 para la economía cerrada. ¿Qué es lo que caracteriza la economía cerrada en esta primera identidad macroeconómica? La exportación es neta. La presencia o no de la exportación es neta. Entonces, 1 sería para una economía cerrada, o sea, C más I más G, ves que no tiene exportaciones netas, no tiene balanza comercial, por lo tanto uno sabe de inmediato que estamos hablando de una economía cerrada. Y lo que hay que hacer es despejar el I, porque ya sabemos por esta identidad, ahorro-inversión, que la inversión es lo mismo que el ahorro. Entonces, despejando el I, te queda I, este pasa para allá, C, este también, menos G igual a I. Como sabemos que el ahorro es igual a la inversión, entonces esto va a ser I menos C menos G. Y ahí tenemos una expresión para calcular el ahorro. ¿Cuánto produce? Estamos en una economía cerrada. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende la idea? Pasa restando, queda eso. Y después uso esta expresión, que la inversión es igual al ahorro. Entonces puedo cambiar de I al ahorro. Y ahí me queda la expresión. Me queda la expresión de que todo lo que produce el país de bienes y servicios, si tú le restas el consumo privado, le restas el gasto del gobierno, eso va a ser el ahorro del país. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que sea la economía abierta y por lo tanto tengamos I es igual a C más I más G más X menos M. Y aquí lo mismo. Despejo el I, ¿cierto? Entonces queda I es el C pasa para allá negativo, S pasa para allá negativo, menos G, este pasa para allá negativo y este que es negativo pasa a positivo. Entonces queda más M es igual al I. Pero como el ahorro es igual a la inversión, queda que I menos C menos G menos X más M en una economía abierta va a ser el ahorro. ¿Se entendió la última? Ahí tenemos dos expresiones para calcular el ahorro en una economía abierta y otra en una economía cerrada. ¿Ya? Ahí lo puedes calcular. Yo te puedo decir cuánto es el producto, cuánto es G, y te puedo preguntar cuánto es, y eso pasa en la pregunta, en el ejercicio 2. Bien, con eso terminamos todo lo que son las preguntas y todo. Ahora vamos a los dos ejercicios. Terminen de copiar acá y voy a pasar lista. Ya, concentrémonos ahí, ayúdenme ahí con la calculadora, concentrémonos en el ejercicio 1, ¿cierto? Ya, entonces el ejercicio 1, tenemos C igual a 25.000, la I es igual a 15.000, el G es igual a 60.000, exportaciones 7.500 y las importaciones 2.000. Esto es muy sencillo, simplemente tener en consideración esto y reemplazar
lo que corresponda. ¿Ya? Entonces, bien, coloquen atención, sí. Dice, a partir de la primera dice calcule el valor del PIB a través del modelo de demanda agregada. Entonces, ¿cuánto vale el PIB? Tienes que reemplazar nomás, ¿cierto? Reemplazar. Por lo tanto, ¿cuánto es el PIB? 105.500. ¿Perdón? 105.500. Ahí. Es simplemente reemplazar, sumar y restar. ¿Ya? Después, la B dice, a partir de la situación inicial, suponga que, tras la visita del presidente de Canadá, la Cámara de Comercio de dicho país compromete inversiones por 3.000. ¿A cuánto cambia la demanda agregada? Entonces, esta vamos a colocarla como la A. La B es calcular el PIB, pero sabiendo que las inversiones ahora son 18.000. ¿Sí o no? Muy sencillo, sumarle lo que comprometió, en este caso sería el ministro, o el ex ministro, primer ministro Trudeau, que era el de Canadá, ¿cierto? ¿Y cuánto nos queda ahí? 108.500, ¿no? Nadie tiene problema con eso. Después, la C dice, a partir de la situación inicial, suponga que, tras la cuenta pública del presidente, sus anuncios de política pública implican aumentar el gasto público en 5.000. Ya, 5.000. Entonces, G ahora va a ser 65.000. Igual, muy simple. A esto de acá le tienes que sumar, ¿cierto? Los 5 va a quedar 110.500. ¿Sí o no? Sí, sí. Y finalmente dice, a partir de la situación inicial, suponga que dado el Cyber Day, el consumo de la familia aumentó en 500 unidades monetarias. Entonces, el consumo privado, en 500 nomás, 500. Entonces sería 25.500. ¿Ya? O sea que el PIB sería ¿de cuánto? De 106.000. Y ahí tiene ese ejercicio muy sencillo. El ejercicio 2 lo hice yo, ya lo inventé yo. Que lo vamos a hacer de inmediato. ¿Estaríamos? ¿Sí? Ya. Entonces dice, considere los siguientes parámetros en miles de millones de dólares, pero vamos a hacer simplemente ahí la cifra chiquitita, ¿cierto? Pero sabiendo que está en miles de millones. Entonces, tenemos consumo interno 4.59, el gasto del gobierno son 3.90, la inversión son 4.80, las exportaciones son 340, las importaciones 390 y la recaudación fiscal, que vamos a colocar T, es de 400, porque eso es lo que tiene como platita que puede gastar el gobierno. Y aquí hay 10 pequeños cálculos que hay que hacer. Bien, vamos con los 10. Fíjate ahí. Le insisto, pongan atención, esta materia ya después de hoy día la doy por superada y va una parte a la prueba. La próxima semana me pongo un poquito más matemático porque les voy a explicar lo que son los multiplicadores. Ya, entonces, dice, calcule el PIB de una economía cerrada y calcule el PIB de una economía abierta.
¿Ok? Bien. De nuevo, muy sencillo. Aquí tenemos que hacer C más G más I. Y aquí tenemos que hacer C más G más I más X menos M. Es reemplazar nomás. ¿Sí o no? Reemplazar acá. S y S. ¿Cuánto nos da? En el primero, 1329. Y en el segundo, 1279. Nos da menor. ¿Por qué nos da menor? Porque tenemos una balanza comercial deficitaria. Por eso da menor. Bien, con eso tenemos el primero. Después dice, fíjate ahí, dice, si C, el consumo privado, sube un 11%, las exportaciones caen un 5% y G baja un 7%. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es calcular el nuevo C, el nuevo X y el nuevo G. Ustedes saben que si dice sube un 11%, lo tienen que multiplicar por 1,11. Después, si cae 5%, lo tienen que multiplicar por 0,95. Y después dice, si baja un 7%, lo tienen que multiplicar por 0,93. ¿Estamos clarísimos en eso, cierto? Porque la idea general es decir esto. 1 más la tasa. Ese 1 es el neutro multiplicativo, entonces toma todo el entero. Por ejemplo, en el primero dice un 11%. Entonces un 11%, ¿qué es lo que es? Es 11 de cada 100. Es decir, 0,11. Se lo sumo y me queda 1,11. Para el caso de aumentar. Pero para el caso de caer, por ejemplo, acá que dice cae un 5%, cae. Como dice cae, es un signo negativo. Entonces dice, el 5%, ¿qué es lo que es? 5 de cada 100, o sea, 0,05, pero dice cae, por eso es que es negativo. Entonces uno dice 1 menos 0,05 y de ahí surge lo que les dije que era 0,95. ¿Tienen claro eso, no? Cuando es una tasa positiva, se convierte en la tasa, se le suma el 1 y listo. Cuando es negativa, una caída, se le resta el 1 y se multiplica por 0 algo. Bien, entonces en este caso, cuando dice sube un 11% el consumo, hay que multiplicarlo por 0,11. Y si multiplicamos el consumo acá por 0,11, ¿cuánto nos da? 3. No, el consumo. ¿Sí? 509,49. 509 con 49. Después, X dice que cae un 5%. Lo tenemos que multiplicar por 0,95. El X, que son 340. ¿Cuánto es 340 por 0,95? 3,23. Y G dice que cae o baja un 7%. Ahí lo tenemos que multiplicar por 0,93, por lo que acabo de decir ahí. 362,7. Bien. Por un asunto de tiempo nomás, voy a hacer el caso, entre comillas, más complicado que el caso de la economía completa, ¿ya? El otro simplemente no le coloquen la balanza comercial. Pero voy a hacer siempre el caso más, entre comillas, más complicado. ¿Qué sería? ¿Cuánto entonces el producto? Tenemos que hacer ese de ahí. O sea, el producto va a ser C más G más I más X menos M. Pero ahora con esos valores. El C ahora es 509,49. Y así, con esos valores. ¿Se entiende bien ahí, no? Por lo tanto, con esos valores reemplazados, ¿cuánto es? 509,49 más 362,7 más 480 más 323 menos 390, ¿cuánto es? 1285,19.
285,19. Este es el caso de la economía abierta. Cerrada, no le agregué eso y listo. ¿Estamos ahí? Vamos con el 3. Dice, en la situación inicial, ¿cómo se comportan las identidades, ahorro, inversión, del presupuesto fiscal, del sector externo? Ya, ¿cómo se comportan? En la 3 tenemos que ver acá. ¿Cómo se comporta el ahorro con la inversión? Si es que tenemos los antecedentes. ¿Cómo se comporta acá las exportaciones con las importaciones? ¿Y cómo se comporta la recaudación fiscal con el gasto fiscal? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí? Acá. ¿Tienes el ahorro así como dato? No. Ahí está el ahorro acá como dato. No. Por lo tanto, ¿cómo lo sacamos? Como dije recién, ¿cierto? O sea, sería el producto menos C, menos I, no, menos G, menos el consumo y menos X más M. Pero en ese caso va a estar en equilibrio porque lo estás despejando nomás. ¿Sí o no? ¿Lo ven ahí todo, toda? Si no te dan el dato y tú tienes que despejarlo, te va a salir la igualdad, obviamente. Entonces te va a salir que acá está en equilibrio. Aquí lo podemos ver porque tenemos los dos datos. Fíjate acá. Tenemos ese dato de acá y ese dato de ahí. ¿Cómo está la balanza comercial? X es menor que M, ¿o no? ¿Y eso cómo se llama? Déficit. ¿Cómo va a impactar al mercado del tipo de cambio? Va a llegar más dólares, ¿cierto? Entonces, perdón, va a salir más dólares y por lo tanto el tipo de cambio... Ya. Y acá sí que tenemos, ¿cierto? Tenemos acá T, que es la recaudación fiscal, 400, y tenemos también el gasto del gobierno, 390. ¿Cómo está ahí? ¿Está en? Superávit, porque tenemos más recaudación que lo que se gasta. Entonces aquí tenemos, está la situación en superávit fiscal o del gobierno. ¿De cuánto? De 10. Porque hay más recaudación de lo que gasta. Estamos con la 3. Vamos con la 4. Bueno, la 4 hay que hacer los cambios y comparar nomás. Lo que me interesa un poco más es la 5. Calcule el ahorro en la economía abierta y cerrada. Entonces, en la economía cerrada va a ser I menos C menos G menos X y más M. Ese va a ser la inversión y por lo tanto va a ser el ahorro. ¿El producto cuánto era en una economía abierta acá? Sería... ¿Pero ahí la cerrada o la abierta? La abierta. ¿Te acuerdas que dije que iba a ser el caso más complejo, digamos? Por un asunto de tiempo nomás. Entonces acá sería 1279. Abierta porque tiene X y M, ¿cierto? Porque tiene X y M. El C, ¿cuánto es? Tienes que ver el C de acá. Tienes que reemplazar. Y al final, como el ahorro es igual a la inversión, ¿cuánto va a salir el ahorro acá? 480. Exactamente. ¿Sí o no? ¿Lo ven todo? ¿Toda? Si reemplazo ese de acá, le resto el consumo, le resto G, le resto las exportaciones y le sumo las importaciones, el ahorro va a salir 480. Háganlo sin... Le vamos a dar 480.
¿Lo confirmaron? ¿Se entiende la idea o no? Sí, 480, por supuesto, porque estamos ocupando lo mismo, estamos despejando eso y con esa igualdad va a salir 480. ¿Estamos bien ahí o no? Ya. Después, la pregunta 6 es lo mismo que la 5, simplemente aumenta un 34%. ¿Cómo aumenta un 34%? Multiplicando por 1,34. Después dice cae un 34. Entonces lo multiplicas por 0,66. Le resta al 1. Multiplícalo por 0,66 va a tener tu valor. Después dice sube un 22%. ¿Cuánto lo tienes que multiplicar? 1,22. Luego dice cae un 19%. Lo tienes que multiplicar por 0,81. Y tienes que reemplazar. ¿Estamos bien ahí o no? Ya. Y ahora, fíjate acá, ahora lo que me interesa de ahí es la 7. Porque esta, te insisto, esta es subir para arriba, para abajo y reemplazar. Pero la 7 dice, calcule, en la situación inicial, calcule el PIB potencial. Sabiendo que todos los factores productivos están al 100%, bueno, esto es muy sencillo porque el PIB efectivo, lo que se dio históricamente, ¿cuánto fue? En una economía, acuérdate que estamos haciendo para economía abierta, ¿cuánto fue? 1279. Y para calcular el potencial, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 1,28 y va a dar el potencial. Si todos los factores productivos estarían al 100%, lo vamos a subir un poquito. No un poquito, sino que más que un poquito. ¿Cuánto da entonces el PIB potencial? 1637,12. ¿Se entiende la idea, no? Aquí los factores productivos no estaban al 100%. Había gente que iba, ¿cierto? Se sentaba y después iba a tomar desayuno. No estaba trabajando. Había una máquina que estaba mala y pasó meses, nadie la reparaba. No están los factores productivos al 100%. Por eso es que el PIB efectivo cae en relación al potencial. Después dice, si aumenta, bueno, ustedes ya saben eso, si cae un 29% hay que multiplicarlo por 0,71, si aumenta un 18% hay que multiplicarlo por 1,18 y así. Pero me interesa la 9, acá, porque dice, en la situación inicial, sabiendo que el PIB para una economía abierta y cerrada considera solamente los dos factores productivos clásicos, que sería el capital, K, y L, que es labor, que es la mano de obra, ¿cierto? Y dice que K es 30%. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer aquí en la 9? Acuérdate, estamos viendo para la economía abierta. Entonces, para la economía abierta, aquí tienes que recordar lo siguiente, que para medir el PIB, esto lo pasé como en las primeras clases, hay tres formas. El pago a los factores productivos, ¿te acuerdas? La sumatoria del valor agregado y el destino del gasto. Entonces aquí tienes el PIB como destino del gasto. El consumo privado, el gobierno, las inversiones, lo tienes como destino del gasto. Y el destino del gasto, midiéndolo así, dice que el PIB es de 1279. Esa es una forma de medir el PIB. ¿Lo ves? Y ahora te están preguntando por la otra. La otra es, ¿cuánto le pagas a los factores productivos? Entonces, si al K, que es capital, le pagas 30%, al L, labor, ¿cuánto le vas a pagar? El restante, ¿no? El complemento. O sea que esto hay que dividirlo en 30 y 70. Entonces, ¿cuánto es 1279 por 0,30? 382. Ya, vamos a poner 83, simplemente para que salga más fácil el cálculo. Y después, si le restamos 1279 menos 383, ¿cuánto da?
896. Entonces, ¿qué es lo que es 383? El pago al capital. ¿Y el pago al capital cómo se llama? Rentabilidad. Es la rentabilidad. En esa economía hubo 383.000 millones de dólares de rentabilidad. Y por el otro lado, L, que es el pago a la mano de obra, fue del 70%, que en dinero fue de 896.000 millones de dólares. ¿Se entiende la idea? Separamos el producto en los factores productivos. Estamos aplicando acá la idea de que si mides el producto por el destino del gasto, por el pago de los factores productivos o por el valor agregado, tiene que dar el mismo producto. Esa es la idea que está detrás. Bien, con eso tenemos ya esa primera guía. Después la traeré otra guía, pero una materia distinta. Bien, y ahora, para terminar por hoy, porque me quedan 15 minutos, para terminar por hoy, ¿puedo borrar acá, no? Sí. Puedo borrar, ya voy a sacar una fotito y para terminar por hoy, quiero mostrarle dos curvas que son muy importantes en macro. Entonces, la primera ¿dónde fui mis lápices? Acá. La primera se llama así. Se llama la curva de Laffer o Laffer, no sé cómo se pronunciará, es francés. Entonces la curva de Laffer, ¿ya? Anótenla ahí como título. Voy a anotar una definición y le explico de inmediato en la pizarra en qué consiste esa curva, en qué consiste esa relación, ¿ya? Entonces anotamos como título ahí la curva de Laffer o Laffer. ¿Estamos? Laffer, ¿quién era? Un economista que inventó, que se dio cuenta de esta relación, de este modelo de relación entre estos dos variables. Entonces, anoten ahí. La curva de Laffer, nos muestra, una relación entre recaudación fiscal y tasa promedio impositiva. Tasa promedio impositiva. Punto seguido. Laffer descubrió que en las economías existe una tasa óptima de impuestos, que maximiza la recaudación fiscal. ¿Se entiende la idea? Estamos hablando ahí de recaudación fiscal, del T, de cuánto puede obtener el gobierno para después gastar. Por eso le estoy mostrando esto. Entonces fíjense acá. La curva de Laffer es así, miren. Aquí tú tienes tasa promedio de impuestos.
o simplemente tax, tasa promedio de impuestos de la economía. Miren aquí porque esto es importante que lo conozcan, si lo entienden no se lo olvida más. Y aquí tú tienes recaudación fiscal, RF, recaudación fiscal, ¿ya? Entonces, ¿qué se dio cuenta Laffer? Que la economía funciona así, mira, fíjate. Cuando la tasa impositiva promedio es del 0%, la recaudación fiscal es de 0. Porque si tú no cobras impuestos, ¿cómo el gobierno va a tener dinero? 0. ¿Sí o no? Pero cuando tú cobras el 100% de impuestos, que eso se llama esclavitud, porque si tú estás trabajando y tienes que pagar todo lo que tú estás trabajando porque estás obligado, digamos, pero no tienes muchos beneficios, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se entiende la idea? Y aquí se puede mover la tasa. Por ejemplo, la tasa en Chile al impuesto de primera categoría de la empresa es del 27. El IVA, 19, y así, los distintos impuestos. Pero hay un impuesto promedio. Entonces, fíjate acá, mira. Aquí digamos que está el 50% y así. Pero aquí se puede mover, no en otro rango. ¿Qué pasa cuando la tasa de impuesto es 0? No tengo recaudación fiscal. ¿Qué pasa cuando la tasa de impuesto es 100%? A menos que estés, no sé, pues hace 500 años cuando estaba la esclavitud, o que estés en un régimen así tiránico total, pero digamos en condiciones normales, si a ti te cobran el 100% de impuestos, en condiciones normales, te insisto, no que estés trabajando con un fusil ahí apuntándote, no. ¿Qué va a pasar con la recaudación fiscal si el fisco se le ocurre cobrar el 100%? Nadie va a pagar. ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo te va a levantar todos los días a trabajar para dar toda esa platita? Así, al otro día lo mismo. Se va a aburrir el tercer día, ¿o no? Y empieza la gente a evadir, pues. Y empieza un comercio que le dicen negro, ¿cierto? O por debajo. Empieza todo un comercio paralelo, pero nadie va a pagar impuestos. ¿Sí o no? Todos lo van a evadir, pues ¿cómo vas a trabajar todo el día para que alguien al final del día te diga, caballero, señorita, señora, toda la platita va acá, todos los días lo mismo? Vas a encontrar un mecanismo para decir, no trabajé hoy día, pero sí trabajaste y te vas a quedar con la platita, ¿o no? Entonces, ¿qué dijo Laffer? Dijo, en los dos extremos, la recaudación fiscal es 0. Aquí porque la tasa es 0 y aquí porque todo el mundo lo va a evadir. Y por lo tanto, Laffer dijo, va a existir para cada economía una curva así. Puede ser, no sé si han visto un poco de curvas, puede ser leptocúrtica, la curtosis, ¿no? ¿Hacia dónde está inclinada la curva? Bueno, pero no tiene por qué ser justo aquí al medio. Pero va a haber una tasa que maximice la recaudación fiscal. En este caso, en este dibujito que estoy haciendo acá, esta tasa de acá, pongámosle que sea 30% o lo que quieran, esa tasa hace maximiza la recaudación fiscal. ¿Lo ven? Si estoy por debajo de esa tasa óptima, esta es la tasa óptima, porque al gobierno lo que le interesa no es cobrarte el 80, 90%, no, le interesa la recaudación fiscal. Entonces, ¿qué descubrió Laffer? Que hay una tasa óptima para cada economía. Si estás a la izquierda de esa tasa, la recomendación, si tú eres gobierno, la recomendación es subir el impuesto hasta que llegues a la tasa óptima, porque a ti lo que te interesa es aumentar la recaudación fiscal. Pero si por otro lado estás a la derecha, lo que tendría que hacer alguien racional es bajar el nivel de impuesto, porque cuando lo bajes va a subir la recaudación. ¿Se entendió?
Esa es la famosa relación de Laffer. La curva de Phillips, que es la curva de el desempleo contra la inflación, se la explico en 5 minutos la próxima clase. Y de ahí voy a una materia matemática. Pasado.